Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por nuestro canal Rural, en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, siempre tratamos de ir analizando distintos temas, distintas características. Y hoy nos vamos a tomar un pequeño recreo de las cuestiones políticas, porque ustedes saben que está todo tan embarullado, por lo menos en estos días, seguramente la semana que viene será distinto, que yo creo que es preferible tomarnos un pequeño recreo y tocar temas que a mucha gente del sector que ve Canal Rural y que seguramente le va a interesar. Es bueno que hablemos con una dirigente política que también se va a tomar un recreo seguramente, pero sobre temas puntuales vinculados con los temas del sector agropecuario, del consumo, de las cosas que la gente necesita. Y esa persona se llama Carla Campos Bilbao. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Nada de recreo en la política, si no, no hablo. No siempre es recreo. bueno tomarse un recreo, ¿no? Porque hoy estamos grabando jueves, ¿no? Ajá. Y esto sale el día viernes. Mamma mía, qué cosas han pasado en esta semana. Y las cosas que irán a pasar seguramente en las próximas horas cuando esto se emita sí. Por Canal Rural, ¿no? El día viernes. Así que, pero vos has tenido una tarea muy interesante, que yo creo que a muchos de nuestros televidentes les va a interesar, que se vincula con el desarrollo rural y las cuestiones que hacen a la economía familiar, ¿no? Contanos un poco. Precisamente si hay un tema dentro del sector agropecuario que lo define la política y necesita de la conducción política, es precisamente lo que es la producción de alimentos y la accesibilidad de los alimentos. En primera instancia la mayoría de la población necesitada, pero básicamente la obligación que tenemos como país y como región de ser excedentarios en la producción de alimentos y por ende poder abastecer y encarar el tema tan dramático que se vive en el mundo, que es el tema del hambre, ¿no? Y que esto a la vez dé la oportunidad de generar empleo, básicamente, que ese empleo genere ingreso y que ese ingreso le permita a cada familia decidir dignamente y disponer. Absolutamente elemental. Pero bueno, si estas cuestiones son libradas a lo que enteléquicamente se llama el Estado, es poco probable que se llegue a un equilibrio justo en lo que es ingresos y accesibilidad de alimentos. Así que son las áreas del sector agropecuario donde más se necesita la supervisión, la consolidación y el acompañamiento del Estado, porque precisamente en los países de América Latina, donde el mercado ha definido la producción de commodities como aquello que empuja la matriz económica, en el caso nuestro cereales, básicamente soja, es necesario ordenar un poco las otras producciones que generan empleo y pueden fundamentalmente también dentro de estos dos objetivos, producir y generar empleo, ocupar el territorio de una manera más equilibrada. Así que ahora, te diría... En tu función de ex secretaria de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura de la Nación, vos tuviste una cantidad de experiencias, ¿no?, relacionadas con las cosas que a la gente le sucede y a los productores les sucede, porque acá se produce una situación bastante complicada. Por un lado, al productor le pagan poco y nada y no le cierran los números, y por otro lado, a la gente el producto es lo suficientemente caro como para que le cueste mucho adquirirlo. Y en el medio aparece un montón de situaciones, ¿no? Sí, no solo eso, sino todo eso puesto en un escenario de una enorme diversidad y una enorme heterogeneidad como es nuestro territorio nacional. No es lo mismo hablar del noreste, del noroeste, de Cuyo, del centro de Patagonia, hablar de Entre Ríos, de Chaco, de La Rioja, de Neuquén o de Santa Cruz. No es lo mismo en matriz productiva, no es lo mismo en habitantes y en la capacidad de producción, ni tampoco en el consumo. Esto hace que la Argentina necesariamente para este tipo de producciones la enfoquemos y la analicemos al menos como 5 territorios diferentes, que son lo que naturalmente se describe como las regiones agropecuarias o regiones productivas del país. Y dentro de cada uno de estos territorios tenemos, como ya
sabes bien, una diversidad de productores, una gama, un abanico enorme de productores, que algunos son los líderes que traccionan hacia un desarrollo, y en el otro extremo tenemos la mayoría de los productores de autoabastecimiento, digamos, que con su producción diaria garantizan sus ingresos y su nivel de nutrición diaria. Y se debe favorecer un diálogo fluido y una dotación de equipamiento y de financiamiento y de infraestructura para que toda esta diversidad de productores en un territorio pueda articular y pueda generarse un círculo virtuoso para que genere fundamentalmente desarrollo en cada territorio. La existencia o la prevalencia de un modelo, te diría, mundial de desarrollo de commodities ha hecho que en los países como los nuestros un determinado producto se haya expandido significativamente, como lo ha sido el caso de la soja. La soja concretamente ha barrido en las últimas décadas cerca de... Producto requerido en el mundo y poco utilizado en la Argentina. Sí, poco utilizado en la Argentina, que genera ingresos, que genera actividad y una movilidad económica, pero que no alcanza y no es suficientemente diversa como para cubrir o como para incluir a todo el territorio nacional, y como grave consecuencia ha hecho un desplazamiento no solo de la producción, sino de los habitantes de este territorio. Entonces la ganadería se ha desplazado a zonas más extremas con la complejidad que esto ha traído. Entonces adaptar a esta nueva matriz, digamos, impuesta por el mercado, que ha dejado, digamos, en evidencia muchos actores fuera del sector, obliga a que los estados, en sus tres niveles, municipal, provincial y nacional, deban articular políticas para revertir este proceso de exclusión, que es lo que deja una matriz centrada solo en un modelo de agroexportador. Es por eso que combinarla con una matriz productiva de desarrollo interno, no despotricar ni contra una ni con la otra, sino dos estrategias de un mismo modelo económico, un agroexportador y otro de desarrollo interno, que pueda dialogar y que puedan articularse y complementarse. Ahora, en ese juego de los estados, ¿no? Porque acá tenés el Estado Nacional por un lado, tenés los estados provinciales y los municipios. ¿Vos has observado una complementación o has observado una falta de vinculación más estrecha? No, la pertenencia a un mismo proyecto político da la garantía de cuando se comparten los proyectos políticos. Pero aún en esa pertenencia, a veces es difícil por las circunstancias de cada uno. Te diría que caído o después de la crisis tan severa que sufrió la Argentina después del 2000-2001, precisamente fueron las experiencias locales las que empujaron de abajo para arriba casos y modelos de programas de desarrollo agropecuarios, entre otros, también sociales, también habitacionales, y que fueron marcando la vía de lo posible para generar lo que se llamó desarrollo de las capacidades locales, desarrollo endógeno, desarrollo territorial, y ha empezado a surgir una suerte de ordenamiento territorial en función de las capacidades propias de cada territorio. Y fue bastante más fácil de lo que uno consideraba, porque bueno, estas acciones de gobierno en lo que fue la interpelación de la matriz productiva de la Argentina se dio a partir de la discusión política instalada notoriamente en el 2008, que fue la discusión sobre la resolución 125, en la que el Estado disponía de ingresos generados a partir de la exportación de estos commodities y lo devolvía al territorio en dos vías diferentes. Una tenía que ver con lo que fue el Fondo Federal Solidario para hacer obras de infraestructura, caminos, y otro fue el Fondo de Economías Regionales, que nos permitió a nosotros desde el Ministerio inyectar presupuesto para estas obras de desarrollo y acompañamiento en las economías de todo el resto del país. Viene nuestro primer corte para que pueda iniciar el segundo bloque. Adelante, señor director. Bueno, acá estábamos analizando y decíamos, qué bueno, ¿no? El análisis de las cosas que se hicieron. Ahora, han pasado unos años, hay otros gobiernos, se visualiza eventualmente los cambios que se irán a dar a partir del resultado de las elecciones en pocos meses más. ¿Vos qué imaginás con tu experiencia? Has estado muchos años, con tu experiencia, ¿qué se debería hacer?
A ver, he tenido la oportunidad y la suerte en todos estos años, acompañando la tarea legislativa, de hacer un seguimiento territorial de todas estas políticas en las distintas provincias del país y con mucha alegría contarte que más allá de que las políticas nacionales no estén o que hayan cambiado el rumbo precisamente para un modelo totalmente opuesto, que es centralizar solo en la agroexportación, los territorios que consolidaron estos proyectos y que siguen teniendo conducción política y de organizaciones de productores siguen en pie, siguen firmes y siguen generando aquello que tanto buscamos en lo que es el sector agropecuario, que es el autoabastecimiento local. ¿Pero no tienen problemas serios vinculados con la presión impositiva, las dificultades financieras? Obviamente, pero también todo este proceso ha instalado capacidades en organizaciones y se ha dado un diálogo factible y real y concreto. Hay muchos déficits en lo que es partidas presupuestarias ni hablar, pero necesitamos profundizar en el sendero. El proceso más importante es que el productor, la familia, el trabajador comprendió que es posible un cambio con una decisión política. Contanos alguna experiencia que vos puedas tener fresca en estos últimos tiempos, de las cosas que están pasando en esos sectores. Una de las más impactantes para mí fue una experiencia de unas 80 productores lácteos, productores de leche, digamos, productores de en promedio una cantidad de 20, 30 vacas por unidad productiva cada uno, en la localidad de Colonia Aurora, en el límite, así en el norte de Misiones, en el límite con Brasil. Colonia Aurora tenía una producción de leche fluida familiar que circulaba entre toda la población. Y un día los productores se organizaron y con mucho esfuerzo hicieron una planta productora de queso, que es la primera manera de agregar valor a la producción sobrante en este producto, pero lo importante es que esta leche llegaba a cada uno de los hogares y a cada una de las escuelas de la región. Se acercaron hacia la municipalidad y la municipalidad de la provincia de Misiones a pedir una línea de financiamiento para poder comprar equipamiento y maquinaria, y allí fue donde empezamos un proceso de transformación y de agregado valor y equipamiento de esta Colonia Aurora. Te la hago corta. Colonia Aurora produce con esta cantidad de 15 tambos familiares leche que se procesa en queso, en leche fluida y en un probiótico que abastece a todas las escuelas primarias y secundarias de la región, lo que garantizó y permitió mejorar el nivel nutricional de los chicos menores que asistían a esos comedores y cierra ahí el circuito entre la producción, el trabajo y la alimentación en esa población que tenía serios problemas nutricionales hace algunos años. Y de esta experiencia con la marca Sol de Aurora, queso de barra, queso fresco, sachet y probiótico, no se entera nadie acá en Buenos Aires, pero sí fue una decisión política y un proyecto que mejoró significativamente la calidad de una de las localidades más lejanas, tal vez desde acá de la capital, pero donde hay argentinos Estás también. Hablando del NEA, contanos algo del sur. Del sur, una experiencia en El Manso. El Manso es una localidad que está a unos kilómetros de Bariloche. Bariloche ha crecido geográficamente, demográficamente de una manera significativa en la última década y ha desplazado muchas de las producciones que había cercanas. En El Manso es un territorio históricamente ganadero, lanar, y empieza a aparecer un poco de producción hortícola y de producción de fruta fina. Y empieza a poder abastecer a Bariloche como centro urbano. Allí hay unas 80 familias que empezaron a organizarse para generar una feria que pueda asistir a Bariloche en la venta. Y fundamentalmente la actividad central, que era la ovejera y la lanar, necesitaban de una esquiladora y de un galpón de esquila para poder así entregar mejor calidad en su lana. Estas dos actividades a cada unidad familiar le permitió fundamentalmente instalar infraestructura en su propio predio, incrementar el valor de su predio, pero también acceder a nuevas tierras, poquitas, hablamos de media hectárea, una hectárea y media, pero que ha servido para ellos en una mejor condición de vida y una mejor predisposición para lo que es el crecimiento familiar. El Manso ha sido, sin duda, uno de los lugares que más demuestra que las áreas periurbanas, aunque sea de la zona de Bariloche,
son las áreas más indicadas para poder abastecer de alimento y de mano de obra sin perder la calidad de vida. Sabes que te escucho y me acuerdo en mis épocas en el Ministerio de la Producción del programa provincial de la microempresa, que en aquel entonces llegamos a abarcar cerca de 25.000 microemprendedores productivos vinculados con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ahí aparecía el interior con una fuerza, un vigor espectacular. Y entonces el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado, en este caso el Estado provincial, ¿no? El rol del Estado y de sus estructuras, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que deben ser bien utilizadas en función de los temas productivos, del crecimiento económico y de la generación de empleo. Son los tres ejes que han ordenado nuestra tarea con convicción desde hace ya muchos años, que tiene que ver con la generación de empleo, la ocupación del territorio y la producción de alimentos. Si esos tres objetivos pueden cumplirse, esto era lo que yo dialogaba básicamente con intendentes y gobernadores en mi función. Si estos tres objetivos se pueden cumplir, avancemos en los distintos planes y proyectos. Pero siempre vas a necesitar de los tres estamentos, ¿no? Y esto es lo que mucha gente tenés que estar con el acompañamiento de la Nación, tenés que tener el acompañamiento provincial y tiene que aparecer el primer estamento, que es el municipio, dándolo fuerza. Es el primer diálogo que tiene, el primer diálogo del Estado con el habitante es el impuesto municipal, el segundo es el desarrollo que tendría y que tiene que tener definido ese propio Estado para garantizar calidad de vida a ese habitante. Y te la complejizo más, porque gracias a Dios han ido avanzando acciones en positivo, en democracia y digamos, en política pública en manera positiva en la Argentina, que nos posiciona hoy en un 2019 de una manera mucho más competitiva en lo que es matriz productiva. Te lo complejizo al decirte que el sector agropecuario ya es solo una parte de esta matriz productiva de la Argentina para posicionarse en el mundo. Aparece la minería, aparece el petróleo, aparecen otro abanico de posibilidades y de oportunidades que si sabemos leerlas y aprovecharlas mirando precisamente un objetivo central que es generar más trabajo en la nación con empresas nacionales, con, digamos, normativa, con institucionalidad que se readecúe a esta nueva Argentina que ya hoy se puede parar frente al mundo en una región hablando diferentes idiomas. Tenemos una enorme oportunidad de desarrollo, aunque muchos se paren a ver que solamente por errores, importantes errores que se han cometido en el gobierno últimamente, mucha población la está pasando verdaderamente mal y no ve un horizonte con futuro. Carla, vamos a nuestro último bloque, se acabó el recreo. Vamos a hablar también de algunas cosas de la política. Adelante, señor director. Bueno, dijimos que se acabó el recreo. Carla, vos sos una dirigente política, estás en Moreno de toda la vida, al margen de los cargos que tuviste a nivel nacional. Y bueno, en el caso mío en San Martín, estamos trabajando juntos en algunas tareas vinculadas con lo que es Alternativa Federal y hoy estamos con algunos impactos que no sabemos bien cómo termina, por eso no vamos a hablar con gran profundidad ni vamos a darle mucha información a los televidentes porque tampoco mucho la tenemos nosotros. Pero, ¿cuál es tu sensación de todo esto? Yo estoy feliz de ser parte, de estar activa, siempre desde nuestros orígenes o desde mi origen en lo que es la política, en un territorio complejo como es Moreno. Siempre hemos sido partícipes activos de las decisiones que se han tomado. Yo no creo que estas decisiones, las decisiones políticas, se tomen, digamos, porque sí no más y porque en cuestiones que no se puedan conocer, sino creo que los dirigentes tenemos una responsabilidad de poner la mirada y con la experiencia que cada uno tiene de lo que se ha vivido. Claramente en la trayectoria de lo que hemos llevado adelante en el sector agropecuario,
una transformación, una reconversión productiva y una transformación productiva en la Argentina es posible, porque es posible generar empleo, porque es posible, porque lo hemos hecho históricamente. Ese es el objetivo. Estamos disfrutando de un sistema democrático, estamos celebrando el funcionamiento de las instituciones. Tenemos un enorme problema que es las distintas restricciones que han aparecido en este último tiempo, sobre todo de condicionamientos de financiamiento externo. Eso no es menor y eso va a haber que plantearlo y discutirlo, porque es un freno que le pone un límite y un ritmo determinado al crecimiento de un país. Lamentable esa decisión de a partir de ahora tener ese peso, ese contrapeso para que va a frenar sin duda un poco el crecimiento. Pero la política es el arte de poder administrar tensiones y de poder facilitar el diálogo para llegar con soluciones positivas que mejoren la calidad de vida y las condiciones de los que más sufren. La política es el camino. Yo entiendo que esto hoy está en su plena ebullición y en un pleno momento. Tengo mucha fe, tengo mucho entusiasmo porque la Argentina tiene capacidad para llevar adelante. ¿Avisorás en el espacio que hoy nosotros estamos trabajando, Alternativa Federal, una posibilidad de un ordenamiento sin esta turbulencia que hemos tenido en estos días? Sí, entiendo que sí, porque son hombres y mujeres de bien, somos hombres y mujeres de la política, con experiencia, con preparación, pero fundamentalmente con mucho deseo de que la Argentina salga para adelante y que cada vez sean más los argentinos que estén bien, que sean menos los argentinos que le estén pasando mal. Hoy esto es lo que a todos nosotros nos lleva como objetivo para adelante. No puede haber un argentino que siga sufriendo, no puede haber un argentino que no pueda tener un plato de comida en su mesa cuando estamos en un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo. Eso es imperdonable, se puede hacer. Y no solo por una relación de disponibilidad de alimentos, sino que tenemos que trabajar en la accesibilidad de esos alimentos. O sea, es que Miguel Pichetto, que es la persona con la cual nosotros tenemos profunda vinculación política, esto lo expresa con una claridad, yo diría, meridiana, ¿no? La necesidad de la producción, del empleo genuino, de terminar por allí con esta cosa que hubiera sido una circunstancia y que se ha transformado en algo definitivo, como son los acompañamientos sociales, que por supuesto siempre tendrán que estar, pero buscando el objetivo que es la transformación. Miguel Pichetto ha sido un férreo defensor de lo que son los empresarios argentinos, el trabajador argentino. Yo tuve la oportunidad y la suerte de conocerlo en la pelea que se daba de políticas territoriales en el Alto Valle de Río Negro, esa zona árida del país que fue en su momento y que los inmigrantes la han vuelto productiva y que ha generado un desarrollo increíble en esa región de nuestro país. Y que bueno, por dificultades o por cuestiones de mercado, como decía al principio, generó mucha desigualdad y mucha pérdida y mucha digamos, baja de calidad en lo que es el desarrollo productivo. Y él ha sido quien ha llevado esta discusión adelante cuando fue la llamada de la 125, la discusión por la renta del sector agropecuario. Y a partir de ahí comprender claramente a nivel territorial que con políticas activas uno puede revertir situaciones de, si bien es una matriz de exportación, claramente, como lo es la pera y la manzana, también esa pera y manzana podían tranquilamente abastecer de alimentos frescos y de calidad a los propios argentinos, y toda la normativa y toda la estructura que se tuvo que ir modificando para que esta matriz se cambiara, fue a partir de estas decisiones políticas que tanto Miguel Pichetto la tuvo en Río Negro, como Juan Manuel Urtubey la tuvo en Salta, como cada uno de los gobernadores con los que hemos trabajado en el resto del país, esta Argentina productiva, diversificada, que es posible, que es viable, claro, pero que y que es normal que vuelvan estos actores a discutir en un espacio, pero es lógico que se reúnan en un espacio federal a discutir esos mismos temas, de la producción, del trabajo, y yo tengo esperanzas en que esto va a poder tener un buen fruto. La semana que viene seguramente, mis queridos televidentes, vamos a tener una concepción
más firme y más clara para todos nosotros y para todos ustedes. Carla, muchísimas gracias. Gracias a vos y nos ha vemos sido pronto. muy interesante tu charla y muy ejemplificativa. Muchísimas Gracias a vos. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.